Hola gente hermosa, gente bonita, qué alegría, qué gustazo saludarlos hoy sábado 7 de junio. Estamos hoy terminando esta serie de devocionales que se llamó Consuelo de Dios. Hoy es el último día, ha sido una serie muy hermosa. Dios nos ha hablado a través del profeta Isaías, el segundo Isaías, o sea, la segunda parte del libro del profeta Isaías. Apenas 5 capítulos nos alcanzó a estudiar, pero creo que fueron de mucha bendición, desde el capítulo 40 hasta el 44. Este es el día número 42 de esta serie y se llama este devocional Serás restaurado. Le pensé poner Serás consolado, también podría caber porque así se llama esta serie, pero vamos a leer muy directamente lo que dice la palabra de Dios y dice directamente eso: seremos reconstruidos, seremos restaurados. Dios le está hablando a su pueblo y recuerden, lo dije mucho al principio de esta serie, lo dejé de decir porque sentí que lo había repetido demasiado, pero hoy que es el último día, permítanme recordarlo una vez más. Dios le está hablando a un pueblo que está en el exilio, que está destruido, que está desconsolado, que está en ruinas, que ha sido capturado, que ha sido derrotado por los babilonios. Literalmente destruyeron las murallas de Jerusalén, destruyeron el templo de Jerusalén y la ciudad está en ruinas. Y el pueblo fue dividido, algunos se quedaron ahí, muchos murieron y a otros se los llevaron cautivos a Babilonia. Es un pueblo desposeído, desligado, desarraigado de su tierra y están allá, arruinados, desconsolados. Y a este pueblo es el pueblo el que Dios le dice: los voy a consolar, primero los voy a perdonar, porque eso que están viviendo es por causa de su pecado. Y dice Dios: los voy a perdonar, los voy a restaurar y los voy a reconstruir, los voy a consolar. Y esa es la palabra para todos nosotros, mi amado hermano. Seguramente tú y yo también a veces nos hemos sentido así, desconsolados, arruinados, destruidos, devastados. Y en esos momentos la palabra de Dios viene a nosotros para decirnos: te perdono, te restauro y te reconstruyo. Vamos a leer la palabra de Dios, mis queridos, en Isaías capítulo 44. Ahora sí, los últimos versículos del capítulo 44, del 26 al 28, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque tienes palabra para nosotros todos los días, Señor. Tienes algo que decirnos. Te agradecemos por eso. Te agradecemos por esta serie que ha sido de bendición para nuestras vidas. Nos has consolado. El día de hoy, Señor, permítenos terminar escuchando tu palabra una vez más y ser consolados. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a Isaías 44 del 26 al 28, que dice así: yo confirmo la palabra de mi siervo y cumplo el consejo de mis mensajeros. Mira cómo dice esta última sección Dios. Va a decir varias cosas que empiezan con la frase yo digo, yo digo, yo digo. Yo digo que Jerusalén será habitada, que los pueblos de Judá serán reconstruidos y que restauraré sus ruinas. Yo digo a las aguas profundas: séquense, y ordeno que se sequen sus corrientes. Yo digo de Ciro. ¿Quién es Ciro? El rey persa, ahorita hablaremos de él. Él es mi pastor, él cumplirá todos mis deseos, dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se pongan los cimientos del templo. Yo digo, yo digo, yo digo, yo digo. ¿Alguna vez has jugado Simón dice o el rey pide? No, son esos juegos donde lo que diga Simón tienes que hacer. Si no lo dice Simón, no lo tienes que hacer y si lo haces pierdes. O esos famosos juegos del rey pide, que el rey pide unos calcetines de la América y por ahí anda alguien, ¿no?, con calcetines de la América. Ahí van todos los niños. O el rey pide un anillo de oro y ahí van todos buscando el anillo de oro. Me encanta porque aquí Dios como que no está jugando, Dios está hablando muy en serio, pero está un poco hablando en esos términos. Yo digo. O como cuando tu mamá te dice, porque yo lo digo, como diciendo, esta palabra tiene autoridad. Bueno, ¿qué más autoridad que el que nos acaba de decir que es el Dios del universo, el creador de todo cuanto existe, el único Dios verdadero? Dice lo siguiente: número uno, que esa ciudad, que la ciudad representa mucho, no es nada más una ciudad, es el hogar y representa la presencia de Dios con su pueblo, donde Dios hizo pacto con David, donde Dios dio victorias, donde Dios tenía su templo, su casa. Dice Dios, va a volver a ser habitada. Los pueblos serán reconstruidos y las ruinas restauradas. ¿Alguna vez has ido a una de esas ruinas? Yo qué sé, las ruinas de los mayas o de los aztecas, los mexicas, o las ruinas de las pirámides de Egipto, o cualquier otra ruina así bueno, las pirámides de Egipto están bastante bien conservadas, aunque también están en ruinas porque les falta mucho de lo que tenían antes. Y tú dices,
están en ruinas. Ya no funcionan como funcionaban antes. Ahora son un sitio arqueológico, nada más. Así estaba Jerusalén, en ruinas. Y es raro que se restauren las ruinas. A menudo se dejan así porque, sobre todo cuando son de un tiempo muy antiguo, porque lo que queremos es pues tratar de conservarlas lo más puro a como los encontramos, ¿no? Pero en el caso de Jerusalén, dice Dios, las voy a restaurar. Ya nadie va a venir a visitar como museo o sitio arqueológico. Otra vez va a ser casa habitada por personas. Eso hará Dios con tu vida, mi amado hermano. Si sientes que tu vida está en ruinas, devastada, desconsolada, Dios va a venir a consolarte, a reconstruirte, a restaurarte. Luego dice Dios que se sequen las aguas profundas y se sequen sus corrientes. Por supuesto que es un recordatorio de cuando Dios abrió el mar para que el pueblo pasara. Dios dice, voy a hacer caminos en el desierto, voy a hacer camino a través de las aguas, voy a abrir las aguas para que pases. Dios te va a dar victoria, Dios va a preparar un camino donde sientes que no hay. Dios hará caminos, mi amado hermano. Dios puede hacerlo. Y por último, el texto más interesante porque hay que explicarlo. Yo digo de Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos y dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se pongan los cimientos del templo. ¿Quién es Ciro y por qué dice Dios que él es su pastor? En el Antiguo Testamento y en la cultura hebrea, la imagen del pastor era la imagen de un líder, de un rey, de un gobernante. Así como un pastor gobierna sobre sus ovejas, se hablaba de los reyes como pastores, por eso dice que él será mi pastor. Ciro era un rey, un gobernante muy poderoso y muy importante, era el rey del imperio persa. ¿Y quién es el imperio persa? Un imperio, ya hablamos de él en esta serie, pero permítanme recordarlo una vez más. El imperio persa es un imperio que está creciendo y está teniendo mucha fuerza y está conquistando muchos pueblos, y ahí viene a conquistar a los babilonios. Los babilonios tienen miedo, están preparándose porque saben que va a haber un enfrentamiento con los persas. Y los babilonios son los que tienen cautivos al pueblo de Dios. Así es que Dios dice, tranquilos, porque ese pueblo que los ha exiliado y que los tiene cautivos, va a ser derrotado por otro. Siempre hay un pez más grande. Pero tampoco se emocionen y tampoco tengan miedo, porque tanto el rey de Babilonia como el rey de Persia, Ciro, son mis siervos, dice Dios. Son mis siervos, están a mis órdenes. Dios es el rey del universo. No hay pez más grande que este. Y este rey Ciro iba a conquistar, está a punto de pasar, va a conquistar a Babilonia. Y ahora Ciro, por conquistar a Babilonia, va a ser el que esté, digamos, sobre los judíos. Y Ciro les va a permitir regresar a Jerusalén. Regresen a Jerusalén. Reconstruyan las murallas, reconstruyan la ciudad, reconstruyan el templo. Por eso le llama mi pastor. Y más adelante le va a decir también mi ungido. Ahora, Ciro, no sabemos que era un gran creyente en Dios. Fue un instrumento de Dios. Probablemente llegó a creer en Dios. Ojalá que sí. No podamos estar seguros de eso. Pero entonces, ¿por qué Dios le llama mi pastor, mi ungido, mi siervo? Porque Dios lo va a usar para bendecir a su pueblo. Porque así es Dios. Dios es el que tiene los hilos de la historia en sus manos. Él es el que tiene el mundo en sus manos y nada se escapa de Él. Así es que podemos confiar en Él, que va a cumplir su palabra, que nos va a consolar, que nos va a reconstruir. Ahora, déjame, te termino de spoilear la historia. Porque efectivamente el pueblo de Dios regresó a Jerusalén, reconstruyó las murallas, reconstruyó el templo. Pero te digo algo, y aquí es donde la historia parece terminar como anticlimáticamente, como que no tiene un final tan feliz. Porque sí reconstruyen la ciudad, pero no era ni la sombra de la ciudad anterior. Y sí reconstruyen el templo, pero no era ni la sombra del templo anterior. Toda la gloria de la ciudad y del templo no regresaron a Jerusalén. De hecho, las personas que reconstruyeron el templo, cuando lo vieron, lloraron, no de felicidad, de tristeza, porque se acordaban de cómo era el anterior y cómo quedó este. Y así acaba el Antiguo Testamento, como anticlimático, como en suspenso. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero Salvador no es Ciro. Y la verdadera restauración no es solo la restauración de una ciudad y unas murallas de piedra. El verdadero restaurador, redentor, salvador es Cristo.
Y la verdadera restauración, salvación, consuelo y reconstrucción es la que Él hace en nuestros corazones, con su sangre derramada para perdón de pecados y su Espíritu viniendo sobre nosotros como agua viva para revivirnos. Él es el que cumple todas estas promesas, es Cristo. Es Cristo el que cumple todas estas promesas. Ciro es un instrumento, es una parte del plan de Dios. Pero el centro, el clímax, la victoria final es en Cristo Jesús. Por eso, mi amado hermano, esta restauración de Dios sí pasó, sí se reconstruyeron las murallas, sí se reconstruyó el templo. Pero eso no cumple por completo el plan de Dios. El plan y las promesas de Dios se cumplen en la restauración de nuestras vidas cuando conocemos a Cristo Jesús, el gran Redentor, el gran restaurador. Serás reconstruido, serás restaurado, mi querido hermano. Déjame termino con estas 3 declaraciones. Número 1, Dios dice que serás reconstruido. Número 2, Dios dice que te dará nueva vida. Y número 3, Dios dice que Él viene a salvarte. No solo con Ciro, eso ya pasó, a nosotros ya ni nos tocó lo que sea que hizo Ciro, eso fue hace miles de años. Cristo Jesús sigue restaurando gente el día de hoy. Y cuando creas en Cristo Jesús, cuando le entregues tu vida a Él, tu vida será restaurada, serás consolado, serás reconstruido. Y esas ruinas, esas cenizas que es tu vida después del incendio, renacerán en esperanza, porque Cristo Jesús puede hacer eso. Su sangre maravillosa puede perdonar nuestros pecados y darnos nueva vida, nuevas oportunidades, mi amado hermano. Ven a Él para ser restaurado, para ser consolado, para ser reconstruido. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por esta serie hermosa de devocionales. Hemos escuchado tu palabra, Señor, hemos sido consolados, hemos sido restaurados. Te amamos, Padre, te bendecimos y te pedimos que sigas hablando a nuestros corazones todos los días. En el nombre santo de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén, queridos. Ha sido un placer estar con ustedes en esta serie. No se pierdan la serie que empieza a partir de mañana, que Dios nos va a hablar muy claro, muy fuerte y muy directamente todos los días. Así es que no se despeguen. Dios les bendiga mucho. Espero encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.